Vimos cómo unas pruebas históricas y arqueológicas confirman algunos sucesos que encontramos en la Biblia, los cuales nos deberían llevar a confiar más en la palabra de Dios, a confiar más en lo que está escrito en ella. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Las profecías bíblicas son fundamentales para nosotros como cristianos y como creyentes. Por medio de ellas es que Dios le habla a sus hijos y les dice qué es lo que va a acontecer a un futuro. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo podemos interpretar las profecías que están escritas en la Biblia? Un medio bastante usado y efectivo es el historicista. Los reformadores lo usaron, los mismos profetas Daniel y Juan lo usaron, nuestros pioneros lo usaron. Y este método historicista es efectivo porque considera la profecía, porque considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia. Ahora, ¿por qué empleamos el método historicista? Es muy sencillo. La misma Biblia nos lleva a emplear este método. Veamos un ejemplo. Daniel capítulo 2. ¿Recuerdan este sueño? El que tuvo Nabucodonosor. El rey soñó con una gran estatua hecha de diferentes materiales. La cabeza era de oro, sus brazos y sus pechos de plata, su cintura, su vientre era de bronce, sus piernas de hierro y sus pies era de barro cocido mezclado con hierro. Diferentes materiales, diferentes partes del cuerpo. Cuando se nos dice que la primera parte de la estatua, el primer material de la estatua, simboliza a una nación y esta es Babilonia, de inmediato deducimos que las demás partes o los demás materiales simbolizan también naciones o reinos. Y si se describe la estatua de arriba hacia abajo, podemos también deducir que los acontecimientos serán de la misma manera. Además, vemos que cuando Daniel empieza a explicarle el sueño al rey, la misma Biblia nos lleva a deducir y a emplear este método. Uno de los factores fundamentales para entender la profecía dentro de la Biblia es el principio de día por año, el cual vemos respaldado en versículos como Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Hay tres factores que respaldan este principio. Primero, tomemos como ejemplo Daniel y Apocalipsis. Cuando leemos sus relatos proféticos, nos damos cuenta que están hablando simbólicamente. Los objetos, los acontecimientos son simbólicos. De igual manera, cuando se expresa una medida de tiempo, se debe tomar como tal, de manera simbólica y no literal. Si su contexto es simbólico, lo tomamos de igual manera, simbólico. Segundo, una vez que se toma el principio de día por año y lo aplicamos a algunas profecías, coinciden con periodos de tiempo allí descritos, con reinados y naciones. Tercero, las expresiones usadas para estos textos, como por ejemplo hasta 2300 tardes y luego el santuario será purificado, no son expresiones que se usan normalmente en la Biblia para hablar de días literales. Ahora, teniendo en cuenta que no son expresiones para hablar de días literales, que su contexto está enmarcado en un contexto simbólico y que su aplicación a la vida real y a la historia lo identifica como años y es verídico en la duración de reinos, el principio de día por año es verdadero. Podemos ver en Daniel, en dos capítulos diferentes, uno de los sucesos más importantes, una de las profecías más importantes de la Biblia. Y estoy hablando de la profecía del cuerno pequeño. Aunque está enmarcada en dos capítulos diferentes, dos contextos diferentes, ambas son la misma profecía. Vemos que las 7 características de los cuernos que se mencionan en estos capítulos son las mismas. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Veamos las características. Primera, ambos son cuernos, ambos persiguen. Tercera, ambos se exaltan a sí mismo y blasfeman. Cuarta, ambos atacan al pueblo de Dios. Quinto, su actividad en los dos capítulos es la misma. Sexto, ambos van hasta el tiempo del fin. Y séptimo, ambos son destruidos. La Biblia habla también de un acontecimiento espectacular, el juicio investigador, el cual comienza cuando se termina o culmina la profecía de las 2300 tardes y
y mañanas en 1844 hasta nuestra actualidad, revelando de esta manera que las escrituras, lo que está inscrito en ellas, son verdaderas y juegan un papel fundamental en nuestra vida cristiana. Podemos ver además que las profecías no solo se limitan a los libros proféticos. Libros como los Evangelios, el Génesis y muchos más contienen pequeños escritos de profecías que se cumplieron o que se van a cumplir. La Biblia ha mostrado que es verídica. La profecía nos muestra que la palabra de Dios es verídica. La historia, como lo vimos la semana pasada, nos muestra que la palabra de Dios, los escritos en ella, son verídicos. Para poder entender lo que se viene en un futuro y lo que Él quiere para nosotros, debemos estudiar su palabra, debemos estudiar sus escritos, la Biblia. Solo por medio de ella es que podemos comunicarnos con Dios. Confiemos en la Biblia, confiemos en su palabra. Si quieres saber más acerca de las profecías de Daniel a profundidad, te invito a que veas nuestro estudio, el repaso de la lección del trimestre pasado, en el cual estudiamos este libro capítulo a capítulo, acontecimiento por acontecimiento, detalle a detalle, todas las profecías inscritas en el libro de Daniel. Así que te invito a que los veas. No siendo más, recuerda comentarnos qué fue lo que más te gustó del repaso de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y no olvides nunca sonreír.